¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio basado en preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Ya estamos en la pregunta 103 y seguimos trabajando con el Padre Nuestro explicado en los Evangelios. Ahora, la pregunta del día de hoy es: ¿qué rogamos en la tercera petición? Cuando Jesús está dando su enseñanza acerca de cómo orar a sus discípulos, una de las cosas que plantea es: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La pregunta de hoy es: ¿qué rogamos en la tercera petición? Y en la tercera petición rogamos que se haga la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Que por su gracia Dios nos conceda la facultad y buena disposición para conocer, obedecer y someternos en todo a su santa voluntad, así como lo hacen los ángeles en el cielo. ¿Cuántos de nosotros cerramos nuestras oraciones que tenemos durante el día con un: Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía? Anhelo esto, deseo esto. Señor, te pido que me cumplas con esto, pero hágase tu voluntad, mas no la mía. Hay una mala costumbre de pensar que Dios está sometido a la voluntad del hombre y que Él tiene que cumplir obligatoriamente con lo que nosotros le pedimos. Pero la verdad de las cosas es que estamos nosotros sometidos a la voluntad de Dios, aún en las cosas que pedimos. Otra de las formas en las que nos sometemos a la voluntad de Dios es por medio del cumplimiento de su palabra, de la Biblia. La Biblia es el parámetro de vida para el creyente. Es como Dios quiere que vivamos. Y cuando nos sometemos a la Biblia, nos sometemos a la voluntad de Dios. Y es como los creyentes debemos vivir. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí en mi vida, aquí en el mundo en el que vivo, así como se hace en el cielo. Este debe ser el deseo y la petición de cada creyente. ¿Cómo se debe presentar delante de Dios? Esta mala costumbre de pensar que Dios está sometido a la voluntad del hombre ha llevado al hombre a pensar que puede manipular a Dios o que puede darle órdenes. Se escuchan una serie de malas enseñanzas, como por ejemplo decreto, declaro, y pensando que diciendo estas palabras Dios tiene que cumplir obligatoriamente con las cosas que yo le he pedido. Yo declaro que esto va a suceder. Yo decreto que esto va a suceder. Como si nuestras palabras tuvieran el poder de alterar la realidad. Malas enseñanzas como: tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran. Una autoridad y un poder que solamente le corresponde a Dios. Es Él el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando el hombre no entiende esto, no vive bajo la voluntad de Dios, sino bajo su propia voluntad. Y cuando Dios no le cumple algo, entonces el hombre se enoja con Dios. Debemos entender, como lo enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro, que la voluntad de Dios se debe hacer aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y si tal vez de aquí a más adelante pasemos problemas o dificultades, pues bien, Señor, si es esta voluntad, que así se haga. No quiero pasar problemas más adelante o dificultades, pero si así tiene que ser, hágase tu voluntad, mas no la mía. Hay cosas que nos suceden y que parecieran que no tuvieran sentido para nosotros, pero Dios en su inmensa sabiduría permite que ciertas cosas sucedan, porque de ellas también aprendemos. Por ello, nosotros vivimos sometidos a la voluntad de Dios, porque esa voluntad es perfecta. Quiero leer algunos versículos bíblicos. Voy a comenzar con el Salmo 103, 20 y 21. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Salmo 103, 20 y 21. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aún los ángeles obedecen a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. ¿Sí? Está hablando de los ángeles en este contexto. Ministros suyos, que hacéis su voluntad.
los ejércitos de los cielos. Los ángeles mismos hacen la voluntad de Dios. En los cielos se hace la voluntad de Dios. Y así también se debe hacer aquí en la tierra. Y cuanto más nosotros como creyentes e hijos de Dios debemos vivir bajo la voluntad de Dios. A veces nos cuesta aceptarla porque pensamos que no es buena. Porque creemos que somos capaces de corregir a Dios y de pensar que tal vez Él se equivocó. ¿Por qué me tienen que estar pasando estas cosas? Pero es la voluntad de Dios y todo tiene un propósito. Vivamos bajo la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios y finalizando nuestras oraciones pidiéndole a Dios que se haga su voluntad, más no la nuestra. Quiero leerte Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13. El libro de Hebreos 13, 20. Hebreos 13, 20, 21 dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos capacita para hacer su voluntad. Esto es lo que Él anhela, que nosotros vivamos haciendo su voluntad. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos impulsa a hacer su voluntad, nos lleva a hacer su voluntad. El que ama a Dios, el que es creyente, el que ha vuelto a nacer, siempre va a estar buscando que hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Y aun cuando se equivoque, va a entender que hizo mal y va a buscar hacer la voluntad de Dios. Uno de los más grandes ejemplos de aceptar la voluntad de Dios y de cumplir la voluntad de Dios es el mismo Jesucristo, estando orando en el monte Getsemaní antes de ser llevado. Él oraba y decía: Señor, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Era una rogativa, pero hágase tu voluntad, más no la mía. Jesús está presentando su petición, pero también está aceptando la voluntad de Dios, que sea lo que tú quieras. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Padre, ve y haz el sacrificio que se tiene que hacer. Muchas veces Dios va a decir que no, pero todo esto tiene un propósito. Y cuando no entendemos la voluntad de Dios, vivimos enojados con Dios. Porque pensamos que Dios tiene que cumplirnos. Y nos convertimos en esos hijos caprichosos que pensamos que Dios está a nuestra voluntad. Hagamos la voluntad de Dios, aceptemos la voluntad de Dios, vivamos la voluntad de Dios y cerremos nuestras oraciones cada día diciéndole: Dios, hágase tu voluntad, mas no la mía, en todo lo que te he pedido. Ese ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.